Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión comenzamos nueva aventura. Comenzamos esta hermosa aventura llamada Verne, la forma de la fantasía. Que primeramente antes de explicar un poco de qué va el juego, tenemos que agradecer a la gente de Totalmente por contar con nosotros y mandarnos un arcade de juego y traerla aquí en el canal. Así que muchas gracias Totalmente también por contar con nosotros en este humilde canal, pequeño, humilde, y muchas gracias por contar con canales así pequeños. También hay que agradecer a la gente de Cametopia, que son los desarrolladores, que son desarrolladores españoles y colombianos, ¿eh? Así que, ojito. ¿De qué va el juego? El juego está basado en el libro 20.000 leguas de viaje marino de Julio Verne. Ustedes saben, las personas que hayan visto un gameplay mío a inicio, explico un poco de que no me gusta explicar un poco, no me gusta ver ni gameplays, no me gusta ver, solo veo un tráiler, no me gusta ver nada, no información que me vaya a explicar mucho del juego, me gusta solo de lo poquito. Entonces solo les traigo una pequeña sinopsis de qué va el juego, pero muy pequeña para que se enteren un poco. Obviamente encarnamos a Julio Verne en el juego y estamos en el año 1888, pero alternativo. Estamos en guerra con la nación en el mundo de Emera. Y esa es la pequeña hipnosis, vamos a ver, pero interesante. El juego es una experiencia narrativa de pixel art con exploración, acertijos y diálogos interactivos. Todo lo que a mí me gusta lo trae el juego. Todos los diálogos de acertijos te saben. Entonces, hasta el momento, pinta a un juego perfecto para mis gustos. A mí me mandaron la clave de Steam, y ustedes pueden adquirir el juego si les llama la atención en Steam, que está a 14,99 en Steam. Pero si me dicen, Garalín, necesito probarlo antes de jugarlo, me gustaría meterle un poco, y si no con sus manos quieren probarlo, pueden adquirir una versión demo que está en Steam gratis. El juego ya salió desde el 14 de agosto de este mismo año, así que si quieren ir a probarlo antes, pueden ir a jugar la demo gratis, pueden, y si les gusta comprarlo a tan solo 14,99 en Steam. El juego está disponible en PC, en Mac y próximamente en Nintendo Switch. Así que nuevamente le agradecemos a la gente de Summer Entertainment por contar con nosotros para este hermosísimo juego. Así que le vamos a comenzar. Y bueno, estuve toqueteando, no me he enterado del juego, no he enterado nada. Le había bajado la música porque estaba probando el idioma, ya habíamos cambiado los idiomas. Vamos un poquito a la música. Pantalla está bien. Lo voy a jugar a esa resolución porque es un juego pixel art, así que tampoco es que me pide mucho. Como pueden ver, aquí pueden cambiar tanto jugar en pixel art y en open dislex, es como se va el juego, pero yo quiero jugar en pixel art. A mí los pixel art me encantan. Entonces vamos a ir atrás y vamos a comenzar esta aventura. Así que dejen en los comentarios si les gustó, si van a ir a probar la demo, si van a ir a comprar el juego, si quieren saber algo. Así que se les agradece mucho. Así que vamos a la nueva partida y vamos a comenzar este hermosísimo juego. Nueva partida. Este juego guarda automáticamente. La partida se guardará automáticamente a medida que avances cada paso de la misión. En la parte inferior derecha de la pantalla aparecerá este icono cuando estén guardando datos. No salgas del juego ni apagues mientras se muestra el icono. Continuar. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver este hermosísimo juego. Summer Entertainment presenta Andrés de Gametopia, Daniel González y Autor Garay. Son gente española, los apellidos. Apellido Gómez, gente de España y Colombia, los desarrolladores. Excelente banda sonora, tío. Jones, ¿sabes por Casper Jones? El Julio Verne. Guau. Siento que me va a gustar mucho la banda sonora. Desde ahorita lo digo, no he jugado nada y ya se ve potente. 1888, Océano Atlántico Sur. The end of the nation is very close, Verne. You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Verne.
We're going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. Bueno, menuda sorpresa. No sabía que tenía voces. Ojito. Pensé que era de leer, pensé que las iba a leer aquí en forma narrador. Ya estaba preparado. No sabía que tenía voces. No sabía. Y muy buenas voces. Muy buenas voces en inglés. Muy buenas voces. Capítulo 1. Un océano de desesperación. Móviles de móviles. 25 de marzo de 1868, Océano Pacífico. March 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. The deadbolt has a complex defensive system and the... Ojito, 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 los sonidos de fondo, brutales. Lo recomiendo jugar con audífonos, se escucha muy bien, tío. A ver, moverse, correr, con RT y pulsar para jugar. A ver, con este corro. Oh, muy bonitos los controles. Yeah. Verne here! Verne, quick! The nation is attacking us! Not a single Atlantean piece can fall into their... Ya se complicaron Mon las Dieu! cosas. Merde! I must hurry to recover the iMac. It's inside of the armory's safe room, and wait there. It's the safest place around. Es una llama. Vamos a ver el menú. Este es el pausa. Misión principal: actúa a salvar el Nautilus. BIOS. iMac. iMac, dispositivo atlante de alteración de la realidad. El iMac es un poderoso artefacto atlante capaz de detectar fisuras en el fluir de la realidad y ofrecer a sus usuarios las diferentes posibilidades que podrían tener un lugar en un mismo instante. Un primero único y prototipo se fabricó pocos meses antes del incidente que provocó la destrucción de la civilización atlante. Creado con la intención de acelerar la construcción y el desarrollo tecnológico, descubrieron no obstante que el imán tenía una limitación. Muy pocos podían proporcionarle la tremenda cantidad de imaginación necesaria para un funcionamiento óptimo. Solo las mentes más brillantes y creativas podrían hacerlo. La diosa Placenia intervino en su fabricación, inspirado a los ingenieros atlantes y aportando ideas para su funcionamiento. Sin embargo, ni ella ni ningún primordial podrían usarlo, ya que las influencias emocionales ya amenazaban de ellas, afectando a la llama de Hefesto, destabilizándola. Los planes de los atlantes tuvieron para su fabricación fueron interrumpidos abruptamente por los hecatombe que acabó con sus tierras, por lo que el imán se convirtió en un dispositivo único en general. Tras aquello simplemente desapareció. Su ubicación dio fruto a cientos de teorías peregrinas, siendo la más verosímil la que describe como varias familias atlantes sobrevivientes lo escondieron en lo ahora conocemos como Grecia. Convirtióse en objeto de veneración y dando lugar al culto de preilínico de Placenia, de corta pero intensa existencia. Verne blog y coleccionable. Bonito, me gusta el menú. Intuitivo, rápido, sin complicarnos. Salvar el Nautilus. Esto, a ver qué es. Esta es la puerta. Los controles están muy bien, chicos. Los controles están muy bien. Nosotros somos el Nautilus. Venimos de aquí, Verne. Bañera. N. No podemos entrar aquí. Este es Verne. Esta es por las figuras de arriba creo que es el baño. Para bañarse. I must hurry to the armory. Ir a la armería. I must hurry to the armory. La voz está brutal. ¡Ostras! ¿Dónde estoy? A ver, puente de manos, sale mapa, salida, doctor, para el mantenimiento, núcleo, cámara, armería. Ah, aquí estoy, es aquí, joder, no había visto, perdón. Eso está muy guapo el mapa, sé que tengo que ir todo recto hasta llegar después de la librería y de la librería utilizar el ascensor y bajar a la sala CO2, luego volver a bajar un escalera y llegar a la armería, o sea que hay que seguir todo recto. Ahí, o sea, me gusta el mapa, tío. Y aquí, si me voy aquí, ¿qué es? Ah, subo al laboratorio.
No! Blocked! There's only one way to the armory. Going outside. Está bien, Julito, está bien. Merde! The elevators are disabled. Ostras, todo está arruinado, chicos. No. Going down, it's not the answer. It's a cul-de-sac. Había una escalera. Subamos. Los sonidos me gustan, tío. Me gustan mucho los sonidos de fondo, tío. Estoy arriba. Y si voy para acá, ¿qué es? Useless gearball. Why don't you open? Me gusta la voz, la de Julio. Cinemática. Me cae. Gods, the Valkyrie. It's eerier than I thought. I must get to the front hatchway. El Valkyria, tío, joder. El icono de visibilidad aparece en la parte inferior izquierda y te indica si visible o no para los enemigos. A ver, chicos, permítanme porque escucho que fue un poco fuerte música. Vamos a darle un poco. Escucho muy fuerte el juego. Hasta que no me tiene que ver. Bueno. Entiendo. Ya entendí. Te explico. Cuando sale el lobo, es cuando la luz no te va a ver. Pensé que siempre salía, no, ahí no me va a ver, porque se puede ver el inferior de abajo, no se va a observar. ¿No me ves? Aquí tengo que correr. Tenía que esperar que avanzara. Pero ya le entendí. Ya le entendimos. Tengo que esperar aquí muy tranquilamente. Vamos a esperar. Esperar que avance la luz. Que avance.
Maybe the main door is not a good idea. Aquí tampoco me ven. Rápido, Julio. Bueno. Sala del Nautilus. Ve a la armería para proteger a Wayman. ¿Estamos? Bueno. Pero solo hay que bajar. Hay que bajar por esta escalera. A ver. These elevators don't work either. Están funcionales. Esta no se puede abrir. It's jammed. Bloqueada. Vamos a bajar. Oh, mon Dieu! Adam and Sean! This is a massacre! But wait. These bullet wounds aren't showing. There are no blood drops around. He was shot after he was dead. That's disconcerting. Desconcertante. Vamos a movernos por aquí. Pulito. Venga, por aquí, vamos a subir. I must hurry to the armory. Julio. I must hurry to the armory. Ah, perdón. Que los cuerpos me tapaban la escalera, tío. Tengo la culpa. The library access seems clear, but I must reach the armory. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Tía de seguridad. Vea el puente de mando. A ver. Puente de mando. Ah, arriba. Volver a subir. I got you, filthy terrorist. Ostras, qué guapo. Sé que hay cosas que si hacemos nos matan. Me gusta, me gusta. Por eso él dijo, él nos advirtió, pero yo soy un necio de primera. Ya no los había advertido, pero no, ahí voy yo a abrir la puerta. Está mala. It's Ben! Is somebody there? No foes here. Adriel, where's everybody? And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The servo radars didn't work. Nothing has worked. They crushed us. Damn Raven. The Raven? Merde! Well, that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. What? He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu! You are the second in command. Can't you disactivate it? Only Nemo knows the code. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God! What will we do? You are the only one who can do something. What? The only what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the IMAG and do whatever you can to save the Nautilus. But the IMAG? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! Dos cositas. El sonido está brutal. Escuchen el agua. Créanme que yo pensé que estaba lloviendo aquí donde estoy yo en mi casa. Pensé que estaba lloviendo. Y las voces están muy bien. Las voces están muy bien. Move! Tranquila, Adrienne. Tranquila. La armería por aquí. Los sonidos están muy brutales. Están muy bien. I still have some stuff to do. ¿El qué? Buah. El cambio brutal.
Ahora sí que hay que ir a la armería, ya nos la abrieron. A ver. Ah, ahora sí. Ahora sí. 5 minutes to self-destruction. Please go to your safety stations. Mon Dieu! No sé cómo dice, mon Dieu. Julio Verne fue francés, si no me equivoco. Bueno, sí fue porque creo que ya no está vivo. Un escritor. Warning. Estamos en Almería. Mentira. It's jammed. Bien. Me gusta la voz. He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. Nos pidieron agarrar la antorchita de la antorcha que leímos en la descripción, que era de Atlantis y que crea como una realidad. I'm coming. No se encuentran fisuras en el fluido de la realidad. ¿Cómo lo activo? ¡Ah, qué guapo! Con cuadrado. Armory here. Verne, the opta recorders show that the Raven has cornered the captain and the engine core. Go there. I will open the hatch. And what am I supposed to do? Think. You'll figure something out. You're an imaginative guy. Merde! Mierda. El imán es un artefacto atlante que detecta fisuras en la realidad y hace pequeñas reescrituras en momentos concretos y las cosas se ponen difíciles. A ver. El imán ofrece opciones lógicas. Cuanto más explores el mundo, más opciones tendrás. Selecciona una, pero cuidado. No todas tienen un final feliz. ¿Cómo? ¿Aguantará? Fortunately, damages in the area weren't considerable. Bien hecho, ahora deberás esperar a que se recargue. Si eliges bien, el imán puede retroceder un poco el tiempo, pero no sucede a menudo. Feliz reescritura. Ajá. It's broken. I could try to fix it with the iMac. Chispas. The electric board kept withstanding. Qué guapo está esta mecánica, tío. That paper. I could try it with the iMac. Before dying, he released a paper he was holding in his hand. La nación. Como sabíos, la nación antiguo reino prusiano. El reino prusiano, tras años en guerra, reunió de sus derrotados vecinos enormes riquezas y grandes científicos, cuyo trabajo le permite desarrollar impresionantes avances tecnológicos. Gracias a esta superioridad se anexió en pocos años gran parte de Europa para en 1815 autoproclamarse como la nación, la única, porque solo se puede existir una verdadera nación y una única identidad que proteja al ser humano civilizado del salvajismo bárbaro. En 1835 la nación arrancó su expansión global y dio comienzo a la Gran Guerra Asiática de los 30 años. En 1860, tras la capitulación de la alianza sino-japonesa y la derrota de la Gran Rusia, la nación volvió su mirada hacia el Imperio Dorado de África. La guerra se extendió más allá del continente y el mundo de Mera sufrió años de atrocidades bajo el dominio de la nación. En 1980, tras varios años de una paz tiranía y gracias a la tecnología desarrollada por el capitán Nemo, miles de ciudadanos se unieron al final en una resistencia global para luchar con una guerra de guerrillas a escala planetaria contra la nación. Ante la sorpresa de sus líderes militares, el fuego de la revolución se reavivó en todo Mera. Actualmente la nación es liberada por los hombres de la curia, un selecto grupo de 23 hombres, miembros de la élite política, militar y científica. Cada año entre grandes nuestras de patriotismo, un miembro de la curia asume el poder, pero no es más que un formalismo, ya que la nación es manejada por más de una cabeza. De hecho, uno de sus cimientos son las grandes luchas de poder entre los diversos grupos que se pelean por ocupar cuantas más butacas de la curia les sean posibles. Solo se puede formar parte de la curia sustituyendo a uno de sus miembros, por lo que los accidentes, enfermedades y suicidios no son extraños en su historia. Porque quieren el poder. Obviamente el pueblo ya
Ya no tiene ni voz ni voto real en la curia, ni por supuesto influye en lo más mínimo en las acciones de la nación, por mucho que la propaganda sostenga lo contrario. Es un poco lo que pasaba en la guerra. Interesante. A ver. No se detecta. Vamos para arriba. Vamos para arriba, guacho. Me gusta mucho la mecánica esa de la antorcha, tío. Me gusta bastante. ¿Qué va a estar la muchacha muerta? Ostras, no me había fijado que hay... I got you, filthy terrorist. Ah, esa puerta no se puede abrir. Tengo que irme por detrás de él. Esa puerta no se abre. Dejémosla ahí. Ah, pero no. Move! Bueno. Sí, ¿y la hacemos cuando era amable, por favor? No es por aquí entonces. No es por aquí. Vamos a irnos por aquí. Para arriba. No se detecta nada. No, creo que hay que venir por donde vinimos. I won't go up again. No way. ¿Y entonces? ¿Y entonces, señor, por dónde? Que no me deja abrir. Que no hay fisura. Vamos a ver, no nos perdamos, por favor. No. Vamos a bajar. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Pues es un de soldado, tío. Me imagino yo que hay que hacer una fisura. I got you, filthy terrorist. Pequeño terrorista. Pues estoy perdido. Estoy perdido. A ver, veamos el mapa, Ah, hay una bajada al taller. Joder, es que yo con las escaleras me pierdo. Hay una bajada aquí para el taller. Ah, a ver. Tiene que haber una bajada aquí. Exacto. Es que me equivoco. Pienso que el botón que está al lado del ascensor es para el ascensor, pero no. Creo que estamos bien. Por aquí. No hay nada. Ascensor malo. Mapa. Estamos en el taller. Hay cámara de seguridad y luego hay una bajada para llegar al doctor. Blocked! Bloqueada. Persona ordenada. Maddie is so good stacking supplies that not even the bombs could have moved them. ¿Pero y esto? A prueba de bombas. The explosions didn't affect the room. ¡Ostras! ¡Qué caída, tío!
I still have some stuff to do. Que va a ser importante donde el doctor. Before dying, he left the emergency hatch open. Qué guapo esto, tío. Vamos a bajar a la sala de buzos. Bueno, es lo que hay que volver a... Vamos, Julio. Fire at will! Watch the flanks! Bueno. No están haciendo daño. Come on, protect the core! Don't let them take it over! ¿Y qué? Watch the flanks! Fire at will! Ah, tío. It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Se viene puzzle. Buah. Arregla el panel eléctrico quitando la pieza fundida. Elige pieza, selecciona, una vez terminada puedes mover. Buah, puzzle, pava, puzzle. Fire at will! ¿Dónde sacó esta? Ah, ya vi dónde. Buah. Yes! Soy un chucho para estos puzzles, tío. Soy un experto para estos puzzles. Watch the flanks! Me gusta el diseño, el pixel está brutal. You just don't know when to surrender. Isn't that so? Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Ha! Gentleman. I saw in the penitentiary mine what to free means to you, you damn sadist. I will die before releasing the Nautilus to your masters. It's a shame to end our relationship like this, but wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing? Verne? What are you doing? What the? Oh, you must be Mr. Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out! Don't move! Get back! 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to self-destruction. Don't be stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! Voy. Para usar a toda potencia, el IMA completa la secuencia pulsando el símbolo correcto antes de que se acabe el tiempo. Si lo cual, te resulta complicado, desactiva la accesibilidad dentro del menú opciones. Muy chulo y puntos extra para el juego. ¿Por qué? A ver, a mí me estresan un poco los kit time events, pero me gusta. Hay mucha gente que no le gusta, o sea que está muy chulo poder desactivarlos. Muy chulo, sé que es punto porque lo pensaron. No! Ostras, perdón. Es que ¿saben cuál es el problema? Estoy jugando en un juego con control de play y están los botones. Ahí está. Es que estoy... But what the... Again? No! Verne! I will find you! The iMac had never displayed that amount of power before. My mind was dragged again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later, a time that surely Nemo felt was like an eternity.
Ostras, cumplí todo. El asedio, capítulo 1. Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness 27 de don't marzo de exist? 1868. Captain, my take is that the only way to open it safely is exposing it to the IMAG. Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but for the Atlanteans, the power of Phobos was real enough. Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. How can the IMAG open it? The IMAG feeds itself with Mr. Verne's imagination and uses it to creatively change our reality. Therefore, it's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the IMAG will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the IMAG, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Verne. What Así the? empiezan los What problemas. now? The IMAG. It doesn't work. Looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the compass of destiny from this chest. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest, unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the IMAG is dead. If you have any theory, spit it out now. It's possible that, given that the IMAG gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your mind, Verne. In my mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Yes. For an instant, I travelled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy. But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the IMAG's silence. Mythology? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming me. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the IMAG will never work again. I refuse to believe in hocus pocus. And how can you explain the IMAG blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is that... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the IMAG only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Aren't you bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily. It's more than probable that there is a traitor on board. A traitor? In the Nautilus? Never. I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain.
But you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes opened. If there is a traitor in such a small space, he or she will be exposed sooner or later. God damn it! Bueno, creo que es la muchacha Adreye, no sé cómo pronuncia, es ella. Punto. Ahora chicos, lo vamos a dejar aquí porque terminamos el primer capítulo y creo que está perfecto. Llevamos casi 50 minutos. Primeras impresiones. Espectacular. Espectacular en muchos sentidos. No me esperaba lo de las voces, pensé que había que leer. Y la voz está muy bien, tío. Está muy bien. Va a ser obviamente un estudio pequeño y todo. Está muy bien, me gusta mucho. Lo que más me gusta es los sonidos de fondo. La lluvia, el sonido del agua, el sonido del submarino, del barco, y los disparos. Creo que está muy bien y eso me gusta mucho, mucho, mucho. O sea que me la estoy pasando muy bien y obviamente lo vamos a terminar porque me gusta la historia, me llama la atención. En las mecánicas ya vimos un puzzle, vimos un poco de sigilo, vimos el mundo, un poco de la historia. O sea que les repito lo mismo que les dije al principio. Está en Steam, pueden comprarlo a tan solo $14,99. Y si no, vieron mi gameplay y dicen, no, me gustaría ver un poco más, pueden ir y descargarse la demo en Steam gratis y probarlo. Así que muchas gracias nuevamente a los de Cement Entertainment y Gametopia por contar conmigo para jugar este juego obviamente y hacer este vídeo. Así que chicos, yo soy Geraldine, como siempre saben, y nos vemos en la próxima. Recuerden que no cuesta nada darle me gusta, compartir y darle suscribirse, que solo es darle un botón a cada cosa y no cuesta nada darle un clic. Así que nos despedimos de Julio Verne. Nos vemos en la próxima, Julio, y ustedes también. Adiós.